Hola, vamos a abordar los intervalos musicales desde la nueva metodología del maestro Jorge Triana, respetando las reglas que rigen nuestro sistema musical temperado. La relación melodía-armonía, desde la nota melódica al cifrado vigente y su utilización en los instrumentos transpositores. Por tal motivo, los aplicaremos ascendente y descendentemente desde cualquier sonido como debe ser, aplicándola en armonía, la inercia fónica, los signos que cambian la altura del sonido con los parámetros establecidos, y todos los intervalos deben ser divididos por tonos y semitonos, teniendo en cuenta que así fueron concebidos desde la creación de la escala modelo. Acompáñenos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Dominar el orden ascendente y descendente de los sonidos musicales desde cada uno de ellos. 2. Los signos que cambian la altura del sonido, respetando que para bajarlos se utiliza bemol o doble bemol. Para subirlos se utiliza sostenido o doble sostenido, y para regresar al sonido natural se utiliza el B cuadro en ambos casos. Algo muy importante. No existen ni triples, ni cuádruples sostenidos, ni bemoles. Estas son las reglas que rigen en nuestro sistema musical temperado. 3. Inercia fónica. Los sonidos suben con sostenidos o doble sostenido y bajan con bemol o doble bemol, según el caso y el contexto. Ejemplo, do, do sostenido, do doble sostenido. O por el contrario, do B cuadro, que es do natural, do bemol o do doble bemol. Si va a escribir desde do 3 a sol 3 utilizando semitonos, lo correcto es do 3, do sostenido 3, re sostenido 3, mi 3, fa 3, respetando el semitono diatónico natural, fa sostenido 3 y sol 3. Si fuera a escribir descendentemente de do 3 a sol 2, lo correcto es así, do 3, si 2 respetando el semitono diatónico natural, si bemol 2, la bemol 2 y sol 2. Aclaramos que es según el contexto o el centro tonal, por ejemplo. Si estuviéramos en mi bemol mayor, ascendentemente queda así: do 3, do sostenido 3, re 3, mi bemol 3, mi B cuadro 3, fa sostenido 3 y sol 3. De esta manera estamos respetando la inercia fónica como regla de nuestro sistema musical temperado. Si estuviéramos en si mayor y tuviéramos que descender desde do natural 3 hasta sol natural 2, debe ser así: do B cuadro 3, si 2, la sostenido 2, la B cuadro 2, sol sostenido 2 y sol natural 2. 4. Utilización del índice acústico. El maestro Triana nos propone utilizar el franco-belga, donde el do central es enumerado como do 3, y con la corrección de utilizar el registro 0 antes del registro 1, como nos propone en su metodología. Este aspecto nos da una medida exacta de la ubicación de los sonidos. Por ende, una mejor comunicación entre profesores y alumnos, entre directores de orquesta y los músicos que la integran, facilidad para asumir la armonía, los instrumentos transpositores, conocer el registro físico y real de cada instrumento, incluyendo la voz humana, y en sentido general, nos facilitará un mejor entendimiento de la música. La propuesta del maestro es que debemos utilizar este índice acústico como lenguaje común entre los músicos del mundo. 5. En armonía. Significa que en nuestro sistema musical, cada sonido puede tener hasta 3 nombres enarmónicamente, y solo uno tiene 2 nombres. Ahora mismo le proponemos acuda a papel pautado, lápiz, y comience a aplicar esta técnica para descubrir qué sonido tiene solo 2 nombres y los 3 nombres enarmónicos de los demás. Esto, le aseguro, le abrirá nuevas puertas al entendimiento. Éxitos. 6. Borrar de su vocabulario musical el término medio tono. El maestro Triana, en su metodología, nos demuestra que es incorrecto, inseguro e impreciso, y su utilización sin sentido le frenará el proceso de aprendizaje para conocer correctamente a los intervalos musicales, ya que no sabremos a ciencia cierta si lo que corresponde es un semitono diatónico o uno cromático como debe ser. 7.
Establecer la medida de cada intervalo, según los semitonos o tonos que lo integran, como fue concebido desde la escala modelo. Por ejemplo, un tono consta de un semitono diatónico y uno cromático indistintamente, según sea el caso. Una tercera disminuida consta de 2 semitonos diatónicos. Sin embargo, una tercera menor consta de un tono más un semitono diatónico, pero una segunda aumentada, equivalente armónicamente a una novena aumentada, consta de un tono, más un semitono cromático, y en estos dos intervalos estamos en presencia de lo que nos sugiere Triana. No decir medio tono, ya que no sabremos exactamente si el sonido que le corresponde es un semitono diatónico o uno cromático, como se necesita en la tercera menor o en la novena aumentada. Son las reglas. El maestro Triana le sugiere ejercitar previamente estas recomendaciones antes de comenzar a asumir los intervalos musicales y nos asegura que estos aspectos son de suma importancia, porque tener dominio de ellos nos abrirá muchas puertas al entendimiento y nos facilitarán asumir la música en sentido general de una manera transparente, fácil y amena. Continuamos. La metodología del maestro Jorge Triana referente a los intervalos musicales está dirigida a su relación con la armonía, la función que cumplen en los centros tonales y su relación con los instrumentos transpositores. Por tales motivos los abordaremos desde el sonido principal, ascendentemente, hacia el sonido que será el intervalo escogido. Ejemplo, de Do 3 a Re 3. Entonces, Re 3 es teóricamente su segunda mayor. Su tono ascendente, pero armónicamente es la novena mayor, propia de los acordes mayores centros tonales, los acordes menores y los quintos 7. Al mismo tiempo, este intervalo es utilizado por los instrumentos transpositores que leen un tono alto a la nota de concierto. Tal es el caso del clarinete soprano en si bemol, la trompeta en si bemol, el saxofón soprano y el fliscorno o flugelhorn. Esto significa que si la nota de concierto es el sonido Do 3, a estos instrumentos hay que escribirles Re 3, porque es el tono ascendente, y es así como ellos transportan, dado el caso que el centro tonal de concierto sea Do mayor. Entonces, a estos instrumentos se les debe escribir en Re mayor con su respectiva armadura de clave. Si por el contrario, queremos hacer el proceso desde el instrumento transpositor hacia la nota de concierto, entonces debemos realizar el proceso inverso, es decir, si cualquiera de estos instrumentos que leen un tono alto a la nota de concierto está tocando físicamente el sonido Do 3, debemos tener presente el intervalo de transposición. En este caso es un tono. Entonces estaremos de acuerdo que la nota de concierto es Si bemol 2, porque Do 3 es el tono alto de Si bemol 2, y entre estos dos sonidos hay un tono descendente. Ahora utilizaremos un acorde en forma de tríada y lo vamos a relacionar con el cifrado vigente para saber la función que cumple cada elemento entre sí como intervalos y su relación con el cifrado y los demás cifrados que usted decida utilizar como elemento de rearmonización. Si usted encuentra estos tres sonidos dispuestos simultáneamente en forma de acorde, estoy seguro, a la primera conclusión que llegaremos es que forman parte de la tríada de Do mayor. Y debemos tener presente entonces que este será el cifrado vigente, donde la nota melódica Mi 4 es la tercera mayor del acorde, el sonido Do 4 es la tónica y el Sol 3 es la quinta justa. Esta es la relación que cumple cada sonido referente al cifrado que hemos decidido. Ahora, de Mi 4 a Do 4 hay una tercera mayor, pero de Mi 4 a Sol 3 hay una sexta mayor, y de Do 4 a Sol 3 hay una cuarta justa como intervalos entre sí. Dado el caso que usted decida cambiar el cifrado vigente y escoge aplicar dos acordes dentro del mismo compás, y estos son Fa mayor y Si bemol séptima. Entonces, estaremos de acuerdo que la función original va a cambiar, porque cada elemento de esa tríada va a cumplir funciones diferentes. Respecto a los nuevos acordes del cifrado vigente, como le explico a continuación. Referente al cifrado de Fa mayor en los dos primeros tiempos, el sonido Mi 4, que es la nota melódica, es la séptima mayor del acorde.
Do 4 es su quinta justa y Sol 3 es la novena mayor. Por tal motivo el cifrado debe ser F mayor, séptima mayor y novena. En los tiempos 3 y 4, aunque son los mismos sonidos, entonces referente al cifrado vigente del acorde de si bemol séptima de dominante, el sonido Mi 4, nota melódica, es la oncena aumentada del acorde, Do 4 es la novena mayor y Sol 3 es su trecena. Por tal motivo el cifrado tiene que ser Si bemol mayor, séptima, novena, oncena aumentada y trecena. De esta manera es que debemos asumir los intervalos musicales, porque es de la forma en que los vamos a utilizar en la práctica. Es por eso que en la metodología del maestro Jorge Triana se abordan así. Y cuando el estudiante, el profesional de la música, el orquestador, el compositor o cualquier músico en sentido general va a realizar su trabajo, ya tiene el dominio correcto de cómo lo puede hacer. Le queremos comentar que en esta metodología que estamos promocionando, su creador, el maestro Jorge Triana, ha decidido eliminar el concepto de inversión de intervalos o invertir el intervalo y utilizar el término cambio de posición melódica, algo que guarda relación con la melodía y la nota melódica que en lo práctico tuviéramos que armonizar. Para ello es de suma importancia la utilización del índice acústico. Por ejemplo, usted se encuentra con el siguiente intervalo. Desde si bemol 3 a re sostenido 4, por la numeración del sonido, automáticamente nos daremos cuenta que el segundo sonido es más agudo que el primero, y estaremos de acuerdo en que este intervalo es una tercera aumentada, porque consta de 2 tonos, más un semitono cromático. Ahora, si cambiamos su posición melódica y bajamos el re sostenido 4 una octava, entonces el si bemol 3 es el sonido más agudo, por ende es la nota melódica y estaremos de acuerdo que si bemol 3 es la sexta disminuida de re sostenido 3, que consta de 2 tonos, más 3 semitonos diatónicos. Y aquí estoy segura que el maestro Triana diría, por este y muchos ejemplos más, es que debemos borrar de nuestro lenguaje el concepto medio tono, ya que no sabríamos a ciencia cierta si son 3 semitonos cromáticos o, como dicen muchos, 3 medios tonos, pero lo correcto es 3 semitonos diatónicos, que en este caso están de re sostenido 3 a mi 3, de mi 3 a fa 3 y de la 3 a si bemol 3, y los 2 tonos están de fa 3 a sol 3 y de sol 3 a la 3, y de esta manera estamos respetando los parámetros de nuestro sistema musical temperado y haciendo honor a sus creadores. Dado el caso que estén insertados como elementos del acorde de do séptima, estaremos de acuerdo que si bemol en cualquier altura en ese contexto es la séptima dominante del acorde y re sostenido siempre que esté sobre el do 3 va a ser su novena aumentada. Y así queda demostrado una vez más lo funcional de esta metodología referente a los intervalos musicales. Otro ejemplo en este mismo acorde puede ser el intervalo que hay de re bemol 3 a sol sostenido 3. Como intervalo aislado estaremos de acuerdo que sol sostenido 3 es la cuarta súper aumentada de re bemol 3, pero en el contexto del acorde de do séptima dominante. El re bemol es la novena bemol y el sol sostenido es la quinta aumentada del acorde. Le ponemos estos ejemplos para que se identifique con la metodología del maestro Triana. Otro ejemplo, pero dirigido a los instrumentos transpositores y su relación con la armonía. Para ello vamos a utilizar la familia de los clarinetes y vamos a crear un ensamble de 5 instrumentos integrados por clarinete requinto en mi bemol, clarinete soprano en si bemol, clarinete en la, clarinete alto en mi bemol y clarinete bajo en si bemol. Para poder desarrollar nuestro trabajo debemos tener presente algunos detalles. En primera instancia, las características de cada instrumento y los que hemos mencionado son transpositores. Es decir, hay que transportarlos desde la nota de concierto hacia como ellos transportan. En este caso los que están en si bemol, en mi bemol y en la, utilizando el intervalo que le corresponde a cada instrumento para realizar la transposición y como detalle fundamental saber en qué centro tonal está escrita la obra, en tono de concierto, y así podremos saber en qué centro tonal debemos escribirles a cada uno de los instrumentos transpositores del ensamble.
Vamos a escoger como tono de concierto al centro tonal si bemol mayor. Y conociendo este detalle ya podremos saber en qué centro tonal quedarán los demás instrumentos transpositores para así crear el score. Los instrumentos que están en si bemol, en este caso el clarinete soprano y el clarinete bajo, van a quedar en do mayor. Los que están en mi bemol como el clarinete requinto y el clarinete alto van a quedar en sol mayor y el clarinete en la va a quedar en re bemol mayor. Esto lo logramos saber después de conocer el intervalo con que van a transportar cada uno de los diferentes instrumentos. Tome nota que aquí le explico. El clarinete requinto queda en sol mayor porque él transporta una tercera menor baja a la nota de concierto. Es decir, si usted quiere que suene el do 4, entonces tiene que escribirle a este instrumento la 3. Porque de do 4 a la 3, hay una tercera menor descendente. Continuamos con el clarinete soprano en si bemol. Este instrumento transporta un tono alto a la nota de concierto, por tal motivo queda en do mayor. Si usted quiere que suene el sonido do 4, entonces hay que escribirle re 4 porque de do 4 a re 4 hay un tono. El clarinete en la transporta una tercera menor alta a la nota de concierto. Entonces si usted quiere que suene el sonido do 4, hay que escribirle mi bemol 4. Por tal motivo en esta obra su centro tonal queda en re bemol mayor por el intervalo con que él transporta, que es una tercera menor alta a la nota de concierto. El clarinete alto en mi bemol. Este instrumento transporta una sexta mayor alta a la nota de concierto. Por tal motivo si la obra está escrita en si bemol mayor, él queda en sol mayor. Si usted quiere que suene el do 4, entonces hay que escribirle la 4 porque de do 4 a la 4 hay una sexta mayor. Y es así como hay que hacer la transposición. Nos queda el clarinete bajo. Este instrumento está en si bemol y transporta una novena alta a la nota de concierto. Es decir, un tono más una octava. Queremos aclarar que en los instrumentos transpositores estos intervalos deben ser considerados así. Teniendo en cuenta este detalle de transposición, si usted quiere que suene el sonido do 4, entonces hay que escribirle el re 5 y de esta manera ya podemos comenzar a trabajar desde el score que queda con 3 centros tonales diferentes y debemos ir transcribiendo desde el tono de concierto teniendo en cuenta cada sonido que vayamos a transportar. Continuamos. Aquí volvemos a recordar que por este y otros motivos, la metodología del maestro Triana nos indica desde que estamos estudiando, la importancia de dominar profundamente los intervalos musicales, la manera correcta de asumirlos porque es así como los vamos a afrontar realmente en la práctica. Agregamos también que el maestro nos ha comentado, que ha asesorado a estudiantes de armonía, instrumentación, orquestación y composición, que vienen arrastrando falencias en los intervalos musicales y se sienten muy limitados y no logran entender muchos de estos aspectos que deben resolver, por lo que ha tenido que hacer un stop en la programación y explicarle la manera correcta de asumir los intervalos musicales para poder continuar y crear las bases que todo músico debe tener para asumir su carrera, como debe ser. Hasta este punto hemos visto cómo realizar la escritura para un ensamble de instrumentos transpositores. Desde el tono de concierto hacia los centros tonales donde ellos quedan teniendo en cuenta cómo transportan y así queda demostrado la importancia de abordar los intervalos musicales de esta manera. Le propongo realizar otro análisis que en algún momento de su carrera tendrá que hacer y es desde el score de los instrumentos transpositores hacia el tono de concierto. Vamos a escoger el primer compás de la obra que habíamos instrumentado anteriormente. Ya sabemos su centro tonal y los centros tonales en que quedan todos los instrumentos transpositores. Comienza con figura de redonda en 4x4 en sforzato y desde ahí debemos escribir en tono de concierto, realizando la transposición al revés de como la hicimos anteriormente. Entonces comencemos. El clarinete requinto tiene escrito sol 3 en su partichela.
como el transporta una tercera menor baja a la nota de concierto, estaremos de acuerdo que realmente está sonando si bemol 3 porque en este proceso debemos subir una tercera menor. El clarinete soprano tiene escrito también el sonido sol 3. Entonces como él lee un tono alto a la nota de concierto, debemos bajar un tono descendentemente desde sol 3 es fa 3, que es el sonido que está sonando realmente y el que debemos escribir en tono de concierto. El clarinete en la, que lee una tercera menor alta a la nota de concierto, tiene escrita físicamente el sonido fa 3. Por tal motivo estaremos de acuerdo que realmente está sonando el re 3 y así lo vamos a transportar hacia el score de concierto. Tome notas. Continuamos con el clarinete alto y este tiene escrito físicamente el sonido mi 3. Entonces como él transporta una sexta mayor a la nota de concierto, debemos hacer el proceso inverso y bajar una sexta mayor por lo que estaremos de acuerdo que realmente está sonando el sonido sol 2 y el clarinete bajo que lee una novena alta a la nota de concierto tiene escrito físicamente el sonido do 3. Entonces si bajamos la novena mayor como intervalo de transposición, estaremos de acuerdo que realmente está sonando el si bemol 1. Porque de este sonido al do 3 hay una novena mayor. Ahora podemos preguntar, ¿qué está sonando realmente? Estaremos de acuerdo que por sus componentes está sonando el acorde de si bemol mayor sexta y que se concibió su disposición utilizando armonía abierta. Hasta este punto, le hemos mostrado cómo se aplican los intervalos musicales en los instrumentos transpositores y en la armonía, respetando los parámetros y reglas de nuestro sistema musical temperado. Aquí le pregunto algo, ¿quién es la novena aumentada de do bemol 4 y al mismo tiempo do bemol 4 de quién es la novena aumentada? La grandeza de nuestro sistema musical es inmensa. Es por eso que le pregunto qué opinión tiene usted sobre estos intervalos. Fa doble bemol 3 y mi doble sostenido 3, do doble bemol 3 y la sostenido 2. Para profundizar más en estos aspectos de la metodología del maestro Jorge Triana, le recomendamos en la playlist Propuestas y Sugerencias Musicales, la número 5, primera y segunda parte. Salud, éxitos y bendiciones.